Vamos a orar por la palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús queremos darte gracias por esta noche, por tu palabra. Habla a nuestros espíritus, que podamos entender, Señor, tu misericordia, tu amor y tu gracia sobre nuestras vidas. Que cada corazón que se encuentre vacío experimente el amor del Padre. Que cualquier persona en este lugar que piense que Dios le está rechazando, que hoy pueda entender la aceptación, la misericordia y el perdón de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. El tema de hoy se titula Llamamiento de Mateo. El llamamiento de Mateo. Y hoy vamos a hablar de el amor por los perdidos. Vamos a irnos al libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y quiero que tengan su Biblia separada ahí porque vamos a volver varias veces a esa porción. Mateo 9, del 9 al 13. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Digan conmigo esta porción: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta historia es muy significativa por el llamamiento tan específico que el Señor le hizo a un publicano, a un recaudador de impuestos llamado Mateo. Jesús estaba pasando por ese lugar, pero no estaba pasando por casualidad, sino que era el propósito de Dios que Jesús se encontrara con Mateo. Ese era el propósito de Dios, porque Dios y Jesús lo saben todo. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, no llegó por casualidad. Llegó en el momento oportuno que Dios había planeado desde la eternidad, en el cual se iba a encontrar con esa persona. No hay casualidades para con Dios. Todas las cosas con Dios tienen un propósito. Tú viniste a la iglesia no porque te provocó ni porque te invitaron, sino porque Dios ya tenía un propósito contigo desde la eternidad. Tú no eres el que buscaste a Dios, fue Dios el que te buscó a ti. Simplemente Él envía personas, Él envía ministros, Él envía un familiar que te hablan de la palabra de Dios, y de repente tú sientes algo especial en tu corazón y te rindes al Señor. Y eso se llama el llamamiento del Señor. En Juan capítulo 1, vamos a mirar Juan capítulo 1, versículos del 45 al 49. Juan 1, versículos del 45 al 49, nos habla de otro llamado que Jesús le hizo a otra persona, a Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ved. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde pues me conoces? ¿De dónde pues me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Felipe va y le dice a Natanael que han encontrado al Cristo, pero Natanael no cree.
Y cuando se acerca a Jesús, Jesús le dice a él: tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y se quedó sorprendido porque Jesús sabía cómo era el corazón de este hombre. Y él se sorprende: ¿cómo sabes esas cosas acerca de mí? Y Jesús le dijo: antes de que Felipe te llamara, tú estabas debajo de una higuera y allá te vi, porque el Señor lo conoce todo. Cuando el Señor te llamó, Él sabía en qué estado estabas, en qué lugar te encontrabas y cuál era la condición de tu corazón. Pero Dios siempre usa una persona para hacerte el llamado. Por eso ningún encuentro con Jesús es casual. Esto es Mateo 9. En Mateo capítulo 5, 6 y 7 se nos habla acerca del Sermón del Monte, el sermón más hermoso que el Señor pudo haber dado a sus discípulos, donde toca diferentes áreas de la vida diaria. Pero resulta que después de Mateo 7, en Mateo capítulo 8, encontramos a Jesús que va a practicar el Sermón del Monte. Y se va y se encuentra con mucha gente que está en necesidad. Se encuentra con personas afligidas y también las personas se acercaban a él. Vamos a pegarle un repasito a Mateo capítulo 8. Jesús se encuentra, por ejemplo, con un leproso. Mateo capítulo 8 del 1 al 3 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Aquí Jesús tiene un encuentro con un leproso, y nadie quería tener contacto con leprosos porque se podían contagiar, porque esta era una enfermedad endémica, contagiosa, era una enfermedad terminal, y en los tiempos de Cristo era prácticamente incurable porque no existían los antibióticos ni los medicamentos para curarla. Pero Jesús dejó que un leproso se acercara a él. No solo Jesús se acercó al leproso, sino que Jesús también tocó al leproso. Aquellos que el mundo rechazaba, aquellos que el mundo no aceptaba, aquellos que el mundo le tenía temor, eran los que Jesús estaba buscando. En Mateo capítulo 8, versículo del 4 al 13, encontramos otra historia. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Encontramos a Jesús teniendo un encuentro con un centurión, un hombre que tenía bajo su cargo 100 soldados. Y en aquellos tiempos los israelitas rechazaban a los romanos, y especialmente a los soldados romanos. Era un menosprecio, los desechaban, no los miraban con buenos ojos, no los querían. Y aquí encontramos que a Jesucristo atendiendo a un centurión romano. Es más, le concedió la petición que le hizo. Y Jesús dijo estas palabras: no he podido encontrar ni en Israel una fe como la de este hombre que es extranjero. Él no tenía el conocimiento pleno de Dios ni de las Escrituras, pero él se acercó a Jesús con fe, y dice la Escritura que Jesús le concedió lo que él pidió: hágase contigo conforme has creído. Encontramos en Mateo 8, 14 y 16 lo siguiente: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Mire, Jesús tenía tanta misericordia que aún así sanaba a las suegras. Usted ora por su suegra, usted quiere a su suegra,
Pues aquí Jesús llegó a la casa de Pedro y le sanó a su suegra. Y ella se levantó feliz y le servía, porque ella tenía una fiebre, pero una fiebre que la podía matar. Y el Señor, con solo tocarla, dar una palabra de autoridad, ella fue completamente sanada. Versículos 16 y 17. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No solamente sanó a la suegra de Pedro, ella se levantó y le servía, y por la tarde la casa de esta mujer se llenó de gente, endemoniados, enfermos, lunáticos, gente oprimida, gente que era rechazada por la sociedad, gente que no era amada por los demás, y ahí estaban en la casa de la suegra de Pedro, y dice que Jesús los sanó a todos, los liberó a todos, perdonó sus pecados, los restauró, porque Jesús ha dicho: el que a mí viene, no le echo fuera. No importa tu condición, si vienes a Jesús, Él te va a restaurar. Vamos a leer también el versículo 18 y 19. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le seguían sus discípulos. Viene también un escriba, viene también un hombre importante de Israel, y le hace una petición por su hija enferma, y ya sabemos la historia, que Jesús va también y la restaura, la bendice, la resucita de entre los muertos. O sea, Cristo atiende al pobre, atiende al rico, al necesitado, al afligido, al que está bien, al que está alegre, al que está triste, porque Jesús no hace acepción de personas. En Mateo capítulo 8, el versículo 28 al 33 dice: y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Sanaba a los ciegos. Luego en el 32 sana a un mudo. Y luego en el versículo 35 es como el resumen del capítulo 8. Se nos habla que lo que Jesús hacía, lo hacía por compasión. Jesús se colocaba en los zapatos del enfermo, del afligido, del necesitado, del pecador, y tenía compasión. Compasión no es tristeza. ¡Ay, qué pesar! No. Compasión es ponerse en los zapatos de la otra persona. 35 dice: recorría Jesús todas las aldeas y ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros de la mies. ¿Por qué Jesús sana, restaura, bendice, trae paz, ayuda a las personas, perdona sus pecados? Porque Jesús es un Dios compasivo, es un Dios de mucha misericordia. Y si hay una lección que el pueblo de Dios tiene que aprender, es que la misericordia de Dios está por encima del juicio. Porque en muchas iglesias el énfasis es el juicio de Dios, mas no la misericordia. Y si hay un atributo que Dios quiere que nosotros aprendamos de Él como seres humanos, es la misericordia, la compasión y el perdón. Amén. En Mateo capítulo 9, del 1 al 8, Jesús sana y perdona a un paralítico. Lo que Jesús está haciendo es reuniéndose con gente que era diferente, gente con la que las demás personas no querían estar, gente que era rechazada. Lo que Jesús estaba diciendo era, o lo que estaba haciendo era practicando el sermón del monte, sanando a los enfermos, amando a los romanos, estando con los que eran desechados, sanando a los que tenían enfermedades terminales.
porque Él en el Sermón del Monte enseñó la misericordia, el perdón y la gracia del Padre, y aquí la está practicando. Ahorita sí, volvamos a Mateo 9:9, esa fue la introducción, un poco larguita, pero bueno, Mateo 9:9, y dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Jesús se acercó a Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un publicano, era un recaudador de impuestos. Eran personas que ante los ojos de la sociedad eran malas, no eran vistos con buenos ojos. Tenía un trabajo que era muy cuestionable, porque Zaqueo trabajaba para la DIAN, era el encargado de cobrar los impuestos. Pero los publicanos no solamente cobraban un impuesto justo, sino que cobraban más de lo debido, se quedaban con parte y se enriquecían. Y muchos de ellos tenían una vida totalmente desordenada. No solamente eso, los publicanos eran judíos que recaudaban impuestos de sus hermanos para los romanos, y los judíos rechazaban a los romanos, no querían a los romanos. Entonces veían a sus hermanos judíos recogiendo los impuestos y los veían con malos ojos, los rechazaban porque estaban haciendo algo que aparentemente no era bueno. ¿Recuerdan el caso de Zaqueo? Zaqueo, que su nombre le hace como honor pues a lo que hacía. Zaqueo, saqueaba, no entiendes. Zaqueo era un recaudador de impuestos que era muy chiquito, pero aunque él vivía mal, un día escuchó hablar de Jesús y vino una intriga en su corazón. Él quería ver a Jesús. Se dio cuenta que iba a pasar por cierto camino, las multitudes eran muchas, y para él poder verlo, porque era muy bajito, se trepó a un árbol alto. Y Jesús venía con la multitud, y Zaqueo feliz viendo a Jesús que venía y que estaba pasando por debajo del árbol. Y cuando llegó debajo del árbol, Jesús frena y mira hacia arriba y le dice: Zaqueo, baja, hoy debo cenar en tu casa. Zaqueo no se esperaba eso. Jesús lo conocía porque conoce todo. Sabía que era un hombre de una vida de pecado, un hombre recaudador de impuestos, un hombre que cobraba más de lo justo, que se había enriquecido a costilla de los pobres, de los necesitados. Y a pesar de eso, Jesús lo llama y Zaqueo baja feliz. Y va y en la casa prepara una cena. Y en esa cena llegaron muchos publicanos, muchos pecadores, y Jesús estaba en medio de ellos. Piensen en esto: el Señor Jesucristo en una mesa, reunido con gente pecadora, gente de mala reputación, gente que nadie quería, que todo el mundo odiaba, pero Jesús estaba en medio de ellos. Cuán diferente de nosotros, que a veces escogemos las personas con las que queremos estar, y a veces le predicamos como a la gente que vemos medio buena, pero al que es malo, al que decimos no, ese sangre negra, ese hombre mejor dicho es muy torcido, no, ¿qué le vamos a predicar a él? Cuando esas son las personas que más necesitan la gracia de Dios. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entre más pecadores sean las personas, más gracia de Dios está reservado para esas personas. Cuando alguien quiere que lo represente en la sociedad, siempre busca personas que están bien, pero Jesús no lo hizo así. Jesús buscó para representarlo personas de no buena reputación. A un publicano, recaudador de impuestos. A Mateo, fue uno de sus apóstoles. Escogió a Pedro, un hombre del vulgo, un hombre de doble ánimo. Escogió un Tomás, un hombre incrédulo. Escogió a Simón el Celote, que era un guerrillero. La pregunta es: ¿usted hubiera escogido gente de ese tipo para estar a su alrededor? Nosotros no, pero Jesús lo hizo. Porque Jesús sabía el cambio que se iba a producir en el corazón de ellos. Porque el Señor los iba a transformar. Primera de Corintios 1, 27 al 31. Primera de Corintios capítulo 1, 27 al 31. Algunos dicen: no, es que Dios me escogió a mí, pastor, porque yo soy muy bello. Yo soy muy linda, pastor. Es que como yo hablo, por eso Dios me escogió. Es que Dios me escogió porque yo soy de la familia Estrada. Tenemos sangre azul.
No es que Dios me escogió porque yo tengo tal don, tal talento. No, no, no. Dios no te escogió por eso. ¿Por qué te escogió Dios? Aquí lo dice en 1 Corintios 1. Esa es la razón. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Escuchen. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Por qué te escogió Dios? Diga, porque era necio. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Dios te escogió porque eras débil. Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios no te llamó porque eras la última Coca-Cola del desierto, no. Dios te llamó porque eras lo vil, lo menospreciable, lo necio y lo débil. Para avergonzar a los que se creen fuertes, para avergonzar a los que se creen sabios, para avergonzar a aquellos que se creen grandes. Porque Dios toma las personas que aparentemente no son nada, las transforma y las convierte en personas de gran bendición. Mateo capítulo 9, volvamos a Mateo capítulo 9. Y así era Zaqueo con los publicanos, las prostitutas, los pecadores, gente vil, menospreciada, rechazados por todo. Mateo 9 del 10 al 11. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Dice que Jesús por la noche estaba sentado alrededor con gente de mala reputación, pero al Señor no le importó. ¿A ti te daría pena que te vieran con un drogadicto mientras que le compartes? ¿O predicándole a una prostituta? La otra vez salimos grupos de evangelismo de la iglesia y nos fuimos a la galería a predicarle a las personas homosexuales. Y allá estaban con sus cuerpos transformados, con sus senos, pero nos acercábamos con un confitico. ¿Quieres un confite? Claro. Y se acercaba uno y por ahí entraba uno. Ven, tú sabes que Dios te creó, sí, y que Él te ama, y que tiene un propósito con tu vida, tal vez en tu corazón. Y muchos de ellos aceptaban a Cristo, escuchaban la palabra de Dios. Y predicándole a diferentes personas. Recuerdo cuando me convertí al Señor en Aguadas Caldas, la capital de Colombia, que en ese tiempo se convirtieron varias mujeres que trabajaban en la prostitución. Y había una muy conocida en todo el pueblo, llegó a la iglesia y transformó su vida. Pero resulta que a ella le gustaba cogerlo uno de gancho. Entonces salíamos de la iglesia y el parque quedaba como a 2 o 3 cuadras. Y ella me cogía de gancho y yo pasaba delante de mi familia así. Y algunos me miran así como... Porque a ellos les parece una locura eso. Porque muchas veces nosotros como seres humanos somos clasistas, lo hacemos a sección de personas. Y yo iba al parque y me sentaba con ella y charlaba y tomábamos tintico. Y a mí no me importaba el qué dirán de la gente, mientras que le esté compartiendo a las personas. Amén. Que no te dé vergüenza compartirle a las personas. Si estás con una personita de la calle con el costal al hombro, siéntate con él. Háblale del Señor. Si puedes compartirle un alimento, compártele un alimento, porque esa es la mejor forma de llegarle a la gente que vive en la calle con un alimento. Un pancito, un tintico, alguna cosa, y abren su corazón para recibir del Señor. Y dice la Escritura que Jesús se sienta con ellos y los fariseos y los publicanos lo criticaron. Comenzaron a condenar al Señor porque ellos no entendían la misericordia de Jesús. Amén. Vamos a leer versículos 12 y 13, que son los más importantes. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando los fariseos comenzaron a condenarlo y a criticarlo,
porque estaba con gente de mala reputación, al Señor no le importó, los defendió. Y le dijo una palabra a los fariseos y a los publicanos, que es esta: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Digan conmigo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, sabían acerca del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios y del perdón de Dios, pero no lo practicaban. Es más, ellos no querían practicarlo. Ellos no querían tener compasión, porque eran los líderes espirituales, los líderes religiosos, pero se convirtieron en una organización religiosa sin ningún amor, sin ninguna misericordia. Condenaban a todos los que hacían lo malo, los criticaban en vez de ayudarlos, en vez de corregirlos, y ellos se creían los tremendos santos. Y el Señor no les dice: conozcan, porque ellos ya conocían. Les dice: aprendan lo que es la misericordia. Y tal vez eso es lo que necesitamos nosotros, aprender lo que es el amor y la misericordia de Dios para darlo a los demás. Aprender lo que significa misericordia y no sacrificio. Primera de Corintios 8:1. Mire esta palabra tan importante. Primera de Corintios capítulo 8, el versículo 1. Nosotros no nos ganamos nada con tener una Biblia debajo del brazo con un desodorante, como un desodorante, ni salir y decir: yo soy cristiano, yo quiero a Dios, cuando no tenemos misericordia de los demás, cuando no somos capaces de ofrecer el perdón a quien nos ha hecho daño, cuando no le podemos hacer el bien a las demás personas. De nada nos sirve nuestro cristianismo, porque cristianismo es demostrar el amor aún a aquellos que no lo merecen. Cristianismo es buscar la oveja que está perdida, la oveja que se ha descarriado. Eso es el cristianismo. Primera de Corintios capítulo 8, el versículo 1. Esta cita me parece tremenda. Primera de Corintios capítulo 8, el versículo 1. Y dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero escuchen, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Digan conmigo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué es lo que Dios quiere que se manifieste en el pueblo de Dios? El amor. Él lo dijo: por esto conocerán que son mis discípulos, porque se cuentan chistes los unos a los otros. ¿Cierto que no? Por esto conocerán que son mis discípulos, porque libertan los endemoniados. Por esto conocerán que son mis discípulos, porque sanan a los enfermos. Por esto conocerán que son mis discípulos, porque predican la palabra. No. Jesús dijo en Juan 13:35: por esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Nada supera el amor. Nada supera la misericordia. Nada supera la compasión. El Señor quiere que ese fruto se manifieste en nosotros. Por eso, de los frutos del Espíritu Santo, el primero es el amor. Lo primero que se tiene que manifestar pues en nosotros es amor. Y amor tiene que ver con misericordia, tiene que ver con perdón, tiene que ver con restauración, con tratar bien a las personas, ser amable, hacerle bien a quien nos hace daño, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos persiguen y nos ultrajan, y bendecirlos de parte del Señor. Eso es lo que el Señor quiere que habite en el corazón de la iglesia. Y a veces la iglesia es misericordiosa con las personas que están afuera, los perdidos, pero se les olvidó la misericordia dentro de la iglesia. Porque nosotros, como hijos de Dios, a veces tenemos fallas, tenemos pecados, ¿cierto? La embarramos de una o de otra forma y necesitamos la gracia, la misericordia y el amor de Dios a través de nuestros hermanos. Dios no nos llamó a que nos amasemos, sino a que nos amásemos. Amén. Es muy diferente. Y han dicho por ahí que la iglesia es el único ejército que mata a sus propios soldados. O sea, alguien la embarró y todo el mundo le cae pues con el juicio. ¿Y cuántos van a orar por la persona? Cuando alguien viene a mí: ay, pastor, tal persona, ¿cómo le parece? Ay, lo pillaron rumbeando por allá en esa discoteca.
Y es que en la azotea del diablo allá estaba, rumbeando, tirando paso fino. Y yo le digo pues al hermanito, pues mi hermanito, ¿usted ya oró por él? No. Entonces, ¿por qué lo critica? Si no ha orado por la persona, ¿por qué la critica? Y segundo, después de orar, ¿sabe qué es lo que deberías hacer? Cuando lo veas, trátalo bien y siéntate con él y dile, pues mi hermanito, me di cuenta de esto. El Señor te ama, ya tu vida no es para que vivas de esa forma. Y hay que tratar de ganar al hermano en vez de perderlo. Amén. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2. Primera de Corintios 13, 1 y 2. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, ¿cuántos hablan aquí en lenguas? En lenguas. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Y los demás digan, pastor, hablamos en lenguas sociales. ¿Me entiendes? Entonces, dice, si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No me sirve tener el don de lenguas si no tengo amor, si no tengo compasión. Versículo 2. Y si tuviese profecía, ¿cuántos aquí profetizan? Levante la mano. Porque yo sé que aquí hay personitas que Dios las usa para darle palabras a otras personas. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, todo conocimiento, y tuviese la fe que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Digan, nada soy. Si no hay amor, nada de lo que hacemos tiene sentido. ¿Por qué ayunas? No, porque me toca para que me vea el pastor que fui al ayuno. No, porque es que hay una chica que me gusta que va al ayuno. No, yo voy al ayuno como, pastor, es que qué pereza pues quedarme en la casa. No, cuando tú vengas a ayunar, hazlo por amor a Dios. Cuando vengas a un culto, hazlo porque amas a Dios. Cuando ores por otra persona, hazlo por amor a Dios, porque el amor le da sentido a todas las cosas. Piensen en un sancocho sin carne. ¿Tiene sentido el sancocho? Puras papas y yuca sin carne. No tiene sentido. Así es. Podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos el ingrediente del amor, nada tiene sentido para Dios. Diezmamos por amor, no por obligación. Ofrendamos por amor, bendecimos a los hermanos por amor. Y el amor debe ser la base de todas las cosas. Mientras que los fariseos eran fríos, duros, toscos, insensibles a la necesidad de los demás. Así eran los fariseos. Primera de Juan 2:6 nos dice lo siguiente. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 6. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 6 dice lo siguiente. El que dice que permanece en Él, o sea, que está en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo se movió el Señor? Ya lo vimos en Mateo 8. Amando, perdonando, no rechazó a nadie, no vituperó a nadie, se sentó con los pecadores publicanos y los amó y los ganó para Él. Debemos ser como Jesús. La pregunta es, ¿somos como Jesús? ¿Recuerdan cuando sorprendieron a la mujer en adulterio? Y la traen delante de Jesús y todos los hombres la iban a apedrear, y los fariseos y los líderes iban a apedrear a esa mujer y le preguntan, Señor, la ley manda apedrear. Mire, la ley, la falta de compasión, de misericordia, manda apedrearla. Pero ¿qué dices tú? Y Jesús es el amor encarnado. Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que tire la primera piedra. Y dice que desde el más viejo fueron soltando las piedras y se fueron yendo, y quedó la mujer sola con Jesús. Y Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan, los que te condenan? Señor, todos se fueron. Y le digo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Mire la gracia, el amor de Dios le da oportunidad a aquellas personas que no merecen oportunidad.
Así es el amor del Señor. Vámonos para Oseas 6:6. Oseas, ¿saben quién es Oseas? ¿Sí saben? El profeta Gomelo. Osea, así hablan los gomelos, ¿cierto? Con Osea. Oseas, Agdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, béseme, antes. Daniel, sí. Oseas capítulo 6, el versículo 6. ¿Qué es lo que pide el Señor de ti? ¿Cuál es la comisión que Dios te está dando en esta noche? Escuchen. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Digan conmigo, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El encargo, la comisión de Dios para su pueblo es que haya misericordia para con los demás. Ese es el encargo que Dios nos está dando sobre cualquier otra cosa, más que sacrificios y holocaustos. Porque resulta que en Israel había gente que sacrificaba animales para Dios, ofrendas de paz, daban sus diezmos, pero no tenían misericordias con el prójimo. Y Dios dice: yo no quiero sacrificios ni ofrendas, quiero misericordia y no sacrificios. Y eso es lo que le dice Jesús a los fariseos: aprendan, porque los fariseos ayunaban, eran los que más oraban, eran los que predicaban, eran los que aparentaban más santos, los que se vestían con falda larga, con manga larga y lengua larga, no entiendes, con falda, bueno, hermanitos, ellos eran las personas que mejor se vestían, pero no tenían ni amor ni misericordia. Y el Señor les dice: aprendan lo que significa la misericordia. Hermano, no nos ganamos nada con ayunar, con orar, con congregarnos, si no hay misericordia. No nos ganamos nada con profetizar, no nos ganamos nada con regalarle un mercado a otra personita, no nos ganamos nada con hacer cosas para Dios si no tenemos la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Has perdonado? ¿Le estás otorgando misericordia a los demás? ¿Tienes compasión? ¿Te pones en los zapatos de las demás personas? Y termino con esta cita, Lucas 5, del 25 al 37. Lucas 5, del 25 al 37, termino con esta cita. Lucas capítulo 5, versículos del 25 en adelante, dice así: el 27. Mis hermanos, disculpen, creo que me equivoqué de cita. Es la cita que habla del buen samaritano, pero se la voy a explicar. Resulta que los samaritanos y los judíos no la entendían. Porque los judíos de Jerusalén eran puros, no tenían mezcla, mientras que los samaritanos era una mezcla entre judíos y gente de otras naciones. Entonces no se querían entre ellos. Y Jesús le da una parábola a un fariseo para explicarle lo que es la misericordia y el amor al prójimo. Y dice que iba un hombre comerciante por el camino y unos asaltantes le robaron y lo dejaron gravemente herido. El hombre está en el piso, se está muriendo. Y dice la escritura que pasó, escuchen, un levita. Pasó una de las personas que servían en el templo, que ayudaban a los sacrificios, de los que supuestamente estaban más cerca de Dios. Y dice que vio a este hombre malherido y siguió de largo y no le importó. Y hacía sacrificios. Y estaba supuestamente sirviendo a Dios, pero no tenía compasión. Dice que luego pasó uno de los sacerdotes, las personas que supuestamente ofrecían los sacrificios a favor del pueblo delante de Dios, considerados tal vez los más santos. Y dice que el sacerdote vio al samaritano y no le importó y siguió de largo. Pero dice la escritura que luego pasó otra persona que no era israelita
Y dice que vio a este hombre y lo ayudó. Le sanó las heridas, tuvo compasión. Le llevó a un mesón como una especie de hotel para que lo atendieran. Y se fue este hombre y dejó pagos todos los gastos que se iba a llevar la recuperación de este hombre. Y el Señor Jesús le pregunta al fariseo, ¿cuál de estos hizo el bien? Y él, entendiendo que no fue ni el sacerdote ni el levita, sino este hombre, y le contestó, pues el hombre samaritano fue el que hizo el bien. Y el Señor le dice, haz tú lo mismo. En otras palabras, hermano, tengamos misericordia de todas las personas, incluyendo a los que no conocemos. Porque es fácil usted tener misericordia de su hijo, mucha misericordia, y de la hija, y del papá, y del sobrino. Pero ¿qué tal de las demás personas que no conoces? ¿Tienes misericordia y compasión? Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar. Vamos a terminar con una sencilla oración. Hermano, mire qué enseñanza tan sencilla la de esta noche. Pero ¿qué es lo más importante? No es que recibamos esta enseñanza, sino que vayamos a dar misericordia a la familia, a los amigos, a los hermanos en la fe, a los perdidos en las calles. Que verdaderamente manifestemos el carácter de Cristo en nuestras vidas, porque como es el Señor, así debemos ser nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por esta noche y por la palabra que hemos recibido. Señor, cuánto amor y cuánta misericordia habitan en ti, Señor, porque Dios es amor. Tú eres la fuente de la misericordia y de la compasión. Tuviste misericordia de nosotros cuando estábamos perdidos en deleites, en pecado, Señor, en el orgullo de nuestros razonamientos. Nos llamaste, Señor, por tu gracia y por tu amor, cuando no merecíamos nada de ti, y nos rescataste de una vida de pecado, de vicios, de blasfemias, de inmoralidades, de hechicerías, de tantas cosas, Señor. Pero estuviste con nosotros y nos lavaste. Nos diste de tu Santo Espíritu para que nuestras vidas fueran transformadas. Y nos has dado ahora el fruto del amor. Oh Señor, cuán dulce amor el tuyo. Por eso te amamos, porque tú nos has amado primero. Pero tu palabra dice que ese amor que nos das es para que lo ministremos a las demás personas. Para que seamos tiernos, cariñosos, comprensivos, compasivos, misericordiosos, Señor. Que así como es Jesús, que así podamos ser nosotros como tu iglesia. Que perdamos toda vergüenza y toda pena para ir a compartirle a las prostitutas, a los drogadictos, a los narcotraficantes, a las personas que están en la brujería, que están en el pecado, que podamos ir, Señor, y extenderles tu mano a través del Evangelio para que se vuelvan a ti. Quita de nosotros toda dureza de corazón, toda dureza de corazón, toda falta de misericordia y de compasión, y pone en nosotros un corazón como el tuyo. Como dijo Jesús, para que seamos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace salir la lluvia para buenos y malos, que da el alimento para buenos y para malos. Oh, gracias, Señor, por darnos ese ejemplo tan maravilloso. Te pido que bendigas a tu pueblo, a la iglesia en esta noche, y que sean como Jesús. Que tu carácter se manifieste en ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Démosle a Jesús la gloria. Amén.